La inclusión social debe estar guiada por la propia experiencia, surgir del propio corazón humano y del corazón de la empresa. Muy buenas noches, amigos y amigas que sintonizan Conexión RCE. Como habíamos prometido, esta noche tenemos una conversación con Mildred Minaya, que nos va a hablar del libro El mundo que miran mis ojos, que tocan mis manos. Un libro inclusivo con el sistema Braille, que la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos presentó en el marco del Día de las Personas con Discapacidad. Buenas noches, Mildred. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Tony. ¿Cómo estás? Placer. Gracias por la invitación. Y nos gustaría que compartiera con nuestros televidentes, con las personas que nos escuchan, cómo hicieron este libro, qué significa este libro para ustedes, por qué es un libro humano, que nos comente, que nos comparta las vivencias que ustedes tuvieron para preparar este hermoso proyecto, que de verdad que les agradecemos que lo hayan hecho. Este proyecto se nota en mi cara, se nota al hablar, la pasión. Aquí hay 4 años de entrega en este proyecto. Mira, aquí está el libro. Como bien tú decías, tiene integrado el sistema Braille. De alguna manera es una innovación en el país, porque en el país, salvo la Fundación Dominicana de Ciegos, que trabaja de alguna manera el Braille, hicimos con ellos la tarjeta de nosotros, la tarjeta de presentación, pero digamos ya a nivel de producción editorial, de la industria editorial como si en el país el Braille pues no se hacía. Y digamos que este libro, este proyecto resume 4 años de un trabajo intenso, minucioso, dedicado, casi con una minuciosidad y una dedicación, como yo digo, de un trabajo de orfebrería, porque todo el que participaba en el proyecto, además de ser, digamos, los mejores profesionales, los mejores artistas en sus diferentes áreas, para mí tenía que tener una condición primera, y era enamorarse del proyecto, era sentirlo, era integrarlo, interiorizarlo y sentirse identificado con él. Te estoy hablando desde la concepción misma, la producción. Eso, yo soñaba con este proyecto y lo soñaba en Braille, que fuera un proyecto, como tú mismo dijiste en principio, inmersivo, inclusivo, innovador, humano, realista. Las historias no son inventadas, aunque tiene un tinte literario en la redacción, porque también quería eso dentro de los textos, las escrituras. Es parte de historias reales, de historias de personas reales que están ahí con diferentes tipos de discapacidad, pero queríamos mostrar, como yo misma digo, que el libro fuera y las historias proyectaran y transmitieran un canto a la vida, que no se mirara con pena, como yo aprendimos en APAP a mirar a las personas con discapacidad, sino que se mirara desde el avance, desde las oportunidades que han tenido las personas con discapacidad. Y dentro de estos últimos 5 años, todo lo que APAP ha avanzado, ha integrado dentro de su estrategia, dentro de su core, el tema de la inclusión, que ya corre solo. Y eso de por sí es un gran logro a nivel corporativo. A mí me gustó muchísimo, más que la intervención mía, qué bueno que tú mencionas, pero la de Elías Ruedán en el lanzamiento del proyecto. Elías decía, esa discapacidad que nos falta, él mencionaba una palabra literalmente, él decía la discapacidad del ego. O sea, eso que no se ve, ese ego, esa soberbia que tenemos los seres humanos, ese creernos por encima del bien y del mal, ese aplastar a los demás. Es una discapacidad social y a veces la veneramos. El director académico de Barna y quien fue el que hizo el prólogo de nosotros. Para mí el prólogo de este libro es una pieza de filosofía pura en la más pureza acepción
de la filosofía, desde el primer párrafo hasta el final. De hecho, fíjate que él escribe en uno de los párrafos de la sugerencia que le hace al lector de acercarse al libro, a las lecturas, a las historias, de cómo acercarse y de que no se acerquen con esa visión de pena, de sentimentalismo. Sí hay emoción. Todo el que estuvo en la presentación, pero también el que ha leído el libro, el que ya ha ido recibiéndolo, porque lo estamos distribuyendo el físico de manera gradual, obviamente, y vamos a compartir la versión digital de manera masiva e incluso el audiolibro que también acompaña este libro, procurando abarcar todos los tipos de discapacidades, que nadie, porque tenga una discapacidad auditiva o una discapacidad visual o una discapacidad cognitiva o intelectual, se quede sin entender este proyecto. Y ahí vuelvo a lo mismo. Además de Pablo Ángel, que prologó el libro de una manera tan magistral, tan académica, tan filosófica, tan humana, y sí le da unos ribetes humanos, una dimensión humana increíble. Vuelvo a Elías Roedán. Elías Roedán, que es, digamos, tiene muchos años trabajando con nosotros la memoria institucional de APAP, y es mi cómplice en términos de diseño. Yo admiro muchísimo el trabajo artístico de Elías. Es un artista demasiado humano, demasiado bueno en lo que hace, pero también demasiado humano. Y sobre todo su capacidad de ver más allá y de ahondar en las cosas, de no quedarse en la superficie. Ese es Elías Roedán. Con Elías, que fue la segunda persona después que me reuní, porque el primero fue Bianco Martínez, que fue el periodista que redactó, que entrevistó a estas 9 personas que tienen diferentes tipos de discapacidades, que han evolucionado y desarrollado tanto dentro de sus realidades. Bianco Martínez escribió de manera también magistral y con ese tinte literario que él suele darle a sus reportajes. Para nosotros era importante, para mí era importante que esto no fuera una publicidad, una propaganda de APAP, que la marca de APAP no estuviera tan marcada, valga la redundancia, tan explícita. No, APAP era la plataforma, el trampolín para que estas historias lleguen hasta donde están llegando hoy. Yo de verdad todavía me emociono viendo en manos de la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, que le entregamos uno de los ejemplares el mismo día Internacional de la Discapacidad, el jueves 3 de diciembre. Le entregamos un ejemplar de esto. Verla maravillada con sus manos, pasándole las manos, los dedos sobre los puntitos del braille y tratando de entenderlo. Tiene el abecedario detrás. Se lo pusimos, para el que quiera aprender braille. Tiene el abecedario detrás. Es todo un mundo, es todo un aprendizaje. Este libro va a llegar, y más allá del libro, estas historias van a llegar, y estas personas van a llegar. Y su avance, su necesidad de ser incluidos, de ser integrados en la sociedad, que se les reconozca todo el esfuerzo que ellos han hecho. Que ellos también desde sus condiciones han impulsado cambios importantísimos, como en APAP, cambios culturales, cambios de trabajar la ingeniería y la arquitectura de APAP. No hay una sucursal, una edificación que se levante en APAP, que ya no tenga integrada de manera natural, ya no tengo que estar detrás de los ingenieros y los arquitectos, de manera natural, la accesibilidad, el diseño universal, que es la accesibilidad para todo tipo de discapacidad, que es un mundo, Tony, es un mundo, porque cada discapacidad te exige unas adecuaciones y unas infraestructuras y unas superestructuras distintas. Desde la misma página web, para que naveguen las personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva, los cajeros automáticos, el 100% de los cajeros automáticos de APAP
están accesibles para personas con discapacidad visual. Eso fue un proyecto de un año que integró muchas áreas de APAP, el área de tecnología, el área de banca digital, el área de operaciones, el área de negocios, el área de procesos de calidad y de excelencia organizacional, toda la institución. La voluntad política de la alta gerencia de arriba, sin eso no podemos avanzar, porque eso implica no solamente el go, la banderita de adelante, implica recursos, implica presupuesto, implica horas hombre de trabajo. Entonces, la parte física, señores, nosotros tenemos el perímetro desde la César Dargán, la 27 de febrero, la Máximo Gómez, todo eso tiene acera podotáctil. Ninguna empresa privada del país ni pública tiene integrada la acera podotáctil, y esto es para que las personas con discapacidad puedan guiarse con sus bastones de cuando hay una entrada y un paso peatonal para un cruce de vehículos, que ellos se puedan detener, pero incluso también por dentro, en la misma sucursal, cuando están caminando ya dentro de los adoquines internos, cuando, eso es otro mundo, tienen unos códigos que te indica de hasta aquí ya está la puerta de entrada a la sucursal. O sea, es increíble de eso, las mismas cajeros accesibles al nivel de la persona con discapacidad física. Todo eso, todo el que trabajó en el libro tenía que entenderlo, tenía que vivirlo en APAP. Los ascensores, los espacios físicos, los baños, las puertas, las dimensiones, los lavamanos al nivel de personas con discapacidad física en silla de ruedas, los parqueos, etcétera, etcétera. Es mucho. Y se habla... Las luces tienen un nombre rarísimo que todavía no logro entenderlo, pero decirla, esas luces que ante una evacuación, ante una emergencia en el edificio, para las personas sordas que no oyen el timbre que se activa ante cualquier emergencia, hay unas luces que parpadean de colores brillantes, y eso le indica a las personas con discapacidad auditiva que tenemos trabajando en APAP o cualquier cliente que nos visite en ese momento, entender que esa señal significa evacuación. Pero igual también otros tipos de luces en los parqueos que le va a indicar, que va a sonar, y eso lo hemos visto en otros países, para que las personas con discapacidad sepan que ahí viene un vehículo y no puede pasar y tiene que detenerse. Todo eso lo hemos ido construyendo en APAP. Todo eso debían... Todo eso ustedes lo han hecho en 4 años. En 4 años el libro, 5 años tenemos desde el 2014 desarrollando todo esto. 5 años. 5 años, sí. Por eso te digo, es mucho lo que hay que hacer, y cuando tú logras a través de la cultura inclusiva, de cambiar ese mindset, ese chip de las personas, de cómo piensan las diferentes áreas, de que cuando sepan que van a diseñar un producto, un servicio, sea tecnológico, sea presencial, saber que tienen que integrarle la parte de accesibilidad universal, ¿verdad? Entonces, eso tú sabes cómo lo logramos, Tony, lo logramos con la ayuda de las personas que trabajan con discapacidad de esas instituciones. En el lanzamiento yo decía, y APAP que vive una nueva etapa de relación con las personas con discapacidad y con quienes las representan. O sea, eso es así. Nosotros no hubiésemos podido llegar hasta donde hemos llegado y hasta donde queremos llegar, incluyendo la parte de inclusión laboral, sin el apoyo, sin el empuje, sin el acompañamiento de las instituciones que trabajan con discapacidad. Desde y comenzando por la misma rehabilitación, que tiene una relación viejísima con APAP desde sus orígenes, pero esta es una relación ahora de doble vía. Esta es una relación de valor compartido. Ellos nos apoyan, ellos nos dan mucho, y nosotros les seguimos apoyando en esa parte financiera para que puedan seguir desarrollando sus proyectos. Te estoy hablando de Manos Unidas por el Autismo, te estoy hablando de Nido para Ángeles, te estoy hablando de la Escuela Nacional de Sordos, del Instituto de Ayuda al Sordo, de CIMUDIS, que es el Centro para Mujeres con Discapacidad,
de Ansordo, de Aniles Red, que es la Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas, de la Fundación de Ciegos, y se me van a quedar muchísimos, de la Fundación Francina, de CONADIS, que tiene su departamento de ingeniería, que es el con el que caminamos de la mano para no solamente tener que ese baño sea accesible y decir que bajamos, no, tener las dimensiones correctas. Porque muchas veces, y eso lo estamos viendo en la ciudad, hacemos una rampa o hacemos algo para que sea accesible, pero de verdad no tienen las condiciones, no tienen las dimensiones, o tiene un poste de luz, tan pronto la persona suba a la rampa. Entonces, si queremos hacerlo y hacerlo bien, acompañémonos de quienes saben. ¿Quiénes saben? CONADIS y las instituciones que trabajan con discapacidad sin fines de lucro. Nos van a ayudar. ProBien, la Fundación ProBien, que nos ha acompañado junto a CONADIS tanto en estos talleres experienciales, donde nosotros sentamos desde la alta gerencia, Gustavo Ariza, lo sentamos en una silla de ruedas y lo hicimos andar todo el parqueo de APAP en esa silla de ruedas, entrar al ascensor en silla de ruedas, subir las rampas en silla de ruedas, llegar hasta su oficina en silla de ruedas, recorrer la sucursal principal, la oficina principal en silla de ruedas, y intentar en su escritorio entrar con la silla de ruedas. Y eso le iba diciendo, no era que yo le daba un librito, ni una charla, ni una presentación de 1 hora en PowerPoint. Él lo vivía por sí mismo. Y él era el que iba descubriendo cuáles eran las facilidades que habíamos abierto y cuáles seguían siendo los obstáculos que teníamos. Eso era que Nuris Marte, la vicepresidenta de negocio, estuviera en plataforma con un pañuelo aquí y unas, así mismo, ¿verdad? Pero sin micrófono, sin oír, totalmente ciega y sorda, ¿verdad? Recorriendo la sucursal. Y Nuris tenía que ir a abrir hacer el servicio financiero de ir a un cajero, cómo te tratan, y recorrer y llegar hasta un cajero automático hasta afuera. Nuris era quien tenía que identificar dónde estaban las facilidades y dónde estaban los obstáculos. Y así, por el estilo, hacíamos bajar los 5 pisos de escaleras a los vicepresidentes de riesgo, de tesorería, y así fuimos bajando hasta cubrir a todos los empleados. Y esto es algo continuo que tenemos que hacer, porque siempre hay rotación de empleados que entran y salen, y eso no se puede perder. Esa cultura tú no la puedes perder. Tú tienes que integrar a los que entran en la misma línea y que tengan el mismo mindset de los que están. Y entonces, ¿cómo entra el libro dentro de toda esa estrategia? O sea, el libro... Estamos viendo que, o sea, hay una estrategia en la que no es solamente responsabilidad social, sino es integrar también el apoyo de ustedes a lo que es el core del negocio. ¿Cómo llega el negocio? Exacto, el negocio. esa estrategia. Porque si un cliente con cualquier tipo de discapacidad llega para requerir algún tipo de servicio financiero, pues nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ello y adecuarnos a ello. Y eso implica todo lo que yo te he explicado. El libro lo que hace es recoger toda esta estrategia que yo te he explicado, pero no de manera técnica, no de manera lineal. Sí, esa es la palabra técnica, lineal, corporativa. Necesitaba acercarse, y aquí es donde ya caigo en el libro. Esas 9 personas que aparecen, esas 9 historias de esas 9 personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad cada una, fueron las que nos acompañaron desde el inicio, 2014, que nosotros comenzamos a implementar la estrategia, a diseñarla y luego a implementarla. Como te decía ahorita, sin ellos no lo hubiéramos logrado. De alguna manera, este libro lo que hace es reconocer ese apoyo, ese acompañamiento, ese enseñarnos la terminología correcta, las adecuaciones correctas, las dimensiones correctas, a identificar dónde estaban las oportunidades de ajustar, de diseñar, de rediseñar. Entonces, justamente, esa era la diferencia. Yo quería que fuera un canto, como yo te decía, retomando ahorita, un canto a la vida. Que no lo mirara desde el punto de vista de la pena,
porque ellos fueron los que nos enseñaron a nosotros. Y si ellos son los que nos enseñaron a nosotros, tú tendrás ahí a Ibelice Villavicencio, que trabaja en CONADIS, tiene discapacidad visual, pero Ibelice nos ayudó a identificar y a desarrollar y que tuviéramos el reconocimiento de la Nordón, de página web accesible. Fue con ella guiándonos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo aquí? Nosotros lo sabíamos hacer. Nosotros teníamos las herramientas y podíamos, pero ella fue que nos condujo. Igual Ibelice era, digamos, quien nos testeaba. Cuando nosotros llevamos el código de ética de APAP, lo llevamos a Braille, y ahí sí lo hicimos con la Fundación Dominicana de Ciegos. Tenemos un ejemplar en Braille en la biblioteca de APAP del código de ética del empleado. Pero Ibelice también, con los cajeros, fue quien nos condujo y que nos dijo todo. Era esa mano que nos guiaba. Cristina Francisco fue quien nos ayudó desde el inicio a mirar sin pena a las personas con discapacidad. Yo me acerqué a Cristina, que yo no sabía cómo era que yo la iba a tratar. Los fotógrafos no, ven, Mildred, hazme toda la foto, intégrame a toda la publicidad de ustedes. Eso es lo que nosotros queremos, que nos visibilicen. Y yo me acerqué a ella con tanto miedo, de tanto cuidado, de no lacerar su dignidad, de respeto, tanto respeto y con tanta dignidad que me estaba autocensurando en mi acercamiento a Cristina. Y ella fue que nos dijo, no, Mildred, espérate, esto es así, simplemente la terminología correcta, a comenzar a desmontar todas esos estigmas. Eso era cultura, trabajó mucho con nosotros. Francina Hungría trabajó mucho con nosotros también en esa parte de terminología correcta, en la instalación del IABRD, que es la identificación de los billetes audibles también. Tommy Guzmán, Tommy fue quien nos dio todos esos talleres para los ejecutivos de negocios que están en sucursales y que cuando llegaba una persona sorda, un cliente sordo, no lo entendían. Entonces, Tommy nos diseñó junto con la Universidad PEC un programa de lengua de señas en servicio financiero básico, porque es básico, o sea, exacto, no era para que saliéramos hablando más que Melquis ahora, pero sí entendíamos cajero, préstamo, tarjeta, toda esa terminología básica, pago, quincenal, mensualidad, hipotecario, casa, nómina, APAP, o sea, todo eso. Y te estoy hablando que ese curso lo hicieron desde la alta gerencia, todos los vicepresidentes, hasta todo el personal, de manera voluntaria incluso, porque eso demandaba tiempo también. Si te sigo hablando, Mariana Rondón, que también aparece en el libro, Mariana Rondón fue nuestra primera ejecutiva sorda que estuvo en plataforma atendiendo a los clientes sordos que llegan a OP, a la oficina principal. Y también es la que atiende a esos clientes por videollamada o por chat, que lo pueden hacer desde su casa. Entonces ella habla lengua de señas. Mariana no está ahí y no le dimos un trabajo para que ella esté en un rincón, en una esquina. Mariana desempeña un trabajo, desempeña una labor y a ella se le hace su evaluación de desempeño como se le hace a cualquier empleado y se le exige igual que a cualquier empleado. Y eso es importantísimo. O sea, no contratamos personas para trabajar en APAP porque tenga una discapacidad en sí misma y por eso. No por llenar una cuota. Ni por llenar una cuota. No deberíamos. Porque entonces va a venir hacia adentro todo eso. Si no trabajamos la cultura interna, ¿cómo lo integramos? Lo van a ver con pena. No, ya eso está trabajado. Pero igual también, ¿qué papel va a desarrollar? ¿Cuál es su competencia? Y cuál es, si yo tengo disponibilidad para integrarla en ese espacio, para que ella no se sienta subutilizada ni relegada. ¿De acuerdo? Tú tienes ahí a Amelia Brea Bermúdez, que es nuestra youtuber, es la que hace unas cápsulas con las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito de nosotros. Buenísima. Amelia es súper inteligente, tiene esa vena de comunicadora de manera natural, sale súper bien. Entonces, ella es, digamos, nuestra alma, nuestra youtuber. Y
trabaja con Best Body y bueno, hemos trabajado muchos proyectos con ellos en conjunto. Tenemos a Apolinar Veloz. Apolinar Veloz es otro de las 9 personas que están en el libro, y Apolinar es una persona ya adulta que tiene una condición de autismo, pertenece y está integrado en la Fundación Manos Unidas por el Autismo, y con Apolinar los voluntarios de nosotros también daban educación financiera a las personas con discapacidad, que te cuento que es un mundo también súper retador, porque también hay que adecuar los contenidos, tanto visuales como de contenido duro, a el nivel cognitivo y a la discapacidad de cada discapacidad, valga la redundancia. O sea, no es lo mismo preparar un material de educación financiera y ponerlo ahí en un video para todo el mundo, ¿no? Los sordos necesitan un intérprete en lengua de señas que vaya explicando eso. Tommy nos ayudó muchísimo en eso, a dar esos talleres en la Escuela Nacional de Sordos y en el PBO, en la Romana. Y también, si tú ibas a dar educación financiera para personas con discapacidad visual, pues tú tenías que tener audio, ¿de acuerdo? Pero si lo ibas a hacer para personas con discapacidad cognitiva o intelectual, tenías que simplificar lo más posible ese contenido y llevarlo a que sean formas y colores, fueran muy visual. Y de hecho, una de las piezas que acompañan al libro, que explica el libro, es el cortometraje que nos hizo Tomatico, se llama Tomás Pichardo, de ese cortometraje animado, que va muy bien para las personas con discapacidad intelectual, porque está lleno de formas, colores, movimientos, como si fueran dibujos animados. ¿Ves? Es para que nadie se quede fuera con lo del libro. El braille lo integra justamente para que las personas con discapacidad visual que sepan braille lo puedan leer, pero no todo el mundo sabe braille. Tú puedes haber tenido una discapacidad visual adquirida posteriormente y te auxilia de la tecnología, que está súper avanzada y ayuda mucho a las personas con discapacidad. Entonces tú tienes por eso el audiolibro, es la versión en audio de este libro, la versión digital, que también se puede escuchar en audio, las personas con discapacidad visual, y el braille. O sea que... Pero a nivel de ejecución, en términos de un equipo de comunicación, o sea, no es solamente tener a Elías, que yo he trabajado con él y es una persona excelente, no es solamente tener a Bianco, que lo conozco y somos amigos y es un periodista de un alma, o tener a un fotógrafo como Piantini. Ricardo, pero ¿cómo integrar todos estos elementos? Un corto audiovisual, un libro en sistema braille, o sea, historias, un periodismo de literatura, literario. ¿Cómo encajar todas estas piezas, Mildred, en un solo libro? Sí. Eso, me imagino. Sí, y oye, se me olvidó decirte también que integra el libro unos códigos QR que tú lo pones con el dispositivo móvil, el celular, ese código de barra, y te lleva a testimoniales, a historias que fueron hechas por el vicepresidente de Quiéreme Como Soy, de la Fundación Quiéreme Como Soy, que nos trabajó, mira, lo tengo aquí porque no puedo dejar de mencionar, porque él junto con también Víctor Pérez nos trabajó toda la parte audiovisual. Entonces, si tú pones tu celular en esos códigos de barra, te van a llevar a Raúl Camilo. Raúl Camilo, que es el vicepresidente de la Fundación Quiéreme Como Soy. Desde la Fundación Quiéreme Como Soy, Raúl nos trabajó en esos testimoniales donde aparecen no solo las personas con discapacidad, sino sus familiares contando desde primera persona esas historias. La comunicación transmedia, para responder a tu pregunta. Alguien que esté en comunicación, que trabaje en comunicación, que esté a la vanguardia de la comunicación, sabe que tiene que integrar esas facilidades que te da la industria editorial impresa. Alguien que tenga la sensibilidad
de haber leído desde su infancia, como es mi caso, y mucha literatura, tener esa visión de haber trabajado periodismo literario de la mano de Bienvenido Álvarez Vega, en el periódico El Siglo y en el Hoy, y también en Última Hora, cuando lo hice en su momento, hice periodismo literario, y eso te va dando la sensibilidad y la visión, te va dando esa visión y tú la trasladas al mundo corporativo. La fotografía es otra forma, otra manifestación del arte. Y Ricardo Piantini ya había fotografiado a los deportistas que fueron a las Olimpiadas especiales. Ricardo Piantini integró perfectamente eso, ya tenía la sensibilidad. Raúl Camilo pues ya venía de Quiéreme Como Soy, como toda la sensibilidad. Víctor Pérez, que es un joven, hijo también de otro fotógrafo con el que yo trabajé en Última Hora, tiene esa sensibilidad, pero sobre todo es un muchachito joven, está a la vanguardia. Hay que integrar a los millennials, hay que tener la visión senior, pero hay que tener a los millennials del lado tuyo, integrándote todo esto. Y ese lanzamiento que tuviste, preciosísimo, con un guión de Claudia Catrén que nos apoyó muchísimo en esa parte y en la producción del lanzamiento, pero igual también tener la voz en off que tú escuchas en el lanzamiento es de una colaboradora de APAP, Lisette Veloz, esa voz hermosa, preciosa, bellísima, es de Lisette Veloz y ella es una directora de negocios, pero yo sabía que en su vida había ella tomado un micrófono y grabado. Ella lloró oyéndose. Entonces yo a Lisette Veloz, obviamente la he escuchado, la he visto intervenir en cosas de negocios, presentando sus logros y sus metas, y yo decía, esta voz tiene una sensibilidad altísima, una persona, una de las talentos solidarios a PAP, nosotros le llamamos a los voluntarios, UNOA. Entonces ella está integrada. Pablo Ames en el prólogo de este libro. O sea, como yo te decía, es filosofía pura, Tú tienes oye, a Elías Roedán, que tampoco había diseñado en su vida braille, que eso es una técnica complicada, difícil, lo acompañó, y te voy a decir los nombres. A la chica de braille también. Verónica Tejero y Micaela Carrasco. Verónica Tejero es una diseñadora argentina que yo conocí a través de un libro que yo encontré en una librería en Argentina, en uno de esos viajes de responsabilidad social que yo andaba con Red América. Entré a una librería y vi este libro con braille, un libro de cuento infantil. Y cuando llegamos al país que no había quien diseñara braille, pues la contactamos a través de ese editorial, buscando en Google. Todo está a la mano ya. La tecnología te ayuda muchísimo para la aldea global, ponértela aquí mismo en las manos. Con Verónica trabajamos de la mano y yo decía esto, o sea, Verónica llevaba a Elías, a ese diseñador experimentado y sensible como es Elías, y la humildad de Elías de dejarse llevar en un área que él desconocía, que era el diseño braille, para que Verónica le llevara las manos a Elías, en este caso el mouse, de su tremenda computadora que tiene, para que como se lleva un bebé cuando comienza a hacer sus primeros trazos y a escribir. Pero ahí están los correos que nos intercambiábamos, todo virtual. Verónica no tuvo que venir a la República Dominicana, la tecnología, en eso hay que darle su mérito. Y ella mantenía una comunicación 24/7 con Elías Rueda para esos puntitos que no podían, y tú lo vas a ver cuando tengas el libro en la mano, la parte detrás del abecedario, no pueden estar ni un poquito más arriba, ni un poquito más abajo, ni un poquito a la derecha, ni un poquito a la izquierda, porque significa otra cosa. Tú lo vas a ver. Entonces, esa minuciosidad, ese cuidado, esa atención, ese cuidado en el detalle, por eso yo te insisto mucho en ese trabajo de orfebrería, de cuidado, de reloj suizo, de precisión. Lo tenía Verónica Tejero y Micaela con Elías. Y esa humildad y esa apertura de Elías Roedán, que ya tenía esas ilustraciones bellísimas, que además tienen la imprenta que nos trabajó Ecopapelería
y todo ese relieve que le puso a las ilustraciones de Elías Roldán. Son piezas de arte. Esas ilustraciones son para estar en una galería. De hecho, te cuento, con esto nosotros lo visibilizamos, proyectamos la presentación de este libro, el lanzamiento, en una gran sala presencial, donde esas fotografías de Ricardo Piantini van a estar en un formato grande, como si fuera una galería de arte, o sea, y el COVID nos llevó a hacerlo de manera virtual. Y fíjate, todo este proyecto de lanzamiento, el día 2 que lo hicimos, en el marco del Día de la Discapacidad, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nos llevó también a que ese lanzamiento fuera otra obra de arte. Yo no quería un lanzamiento con un podio, un discurso de Gustavo Ariza, de Mildred Minaya, de Pablo Ames. Yo quería que reflejara todo el trabajo de comunicación corporativa, ese trabajo digital que había detrás, ese trabajo de arte, de técnica, de literatura, muy profesional, muy riguroso. Tenía que ser contado. Claudia Catrén ahí logró que eso fuera realidad, testeándolo con nosotros, supervisándolo y acompañándolo. Me gustó mucho también que ustedes mismos leyeran la parte que habían escrito, por ejemplo, el señor Ariza, sí, en parte, no todo, pero en parte leyó usted también, el señor sí. Pablo. Eso también le da un sentido un poco de teatralidad, de documental. De documentar, sí, leímos fragmentos de eso, o sea, digamos, Pablo Ames, que es que abre el libro con el prólogo, como yo te decía, da esa visión humanística, de ese acercamiento humano, ese acercamiento filosófico de alto nivel, de altos vuelos. Luego viene Gustavo Ariza, que es, digamos, la visión y la voz corporativa de APAP, porque tiene que estar y explicar la estrategia y en el marco que responde tu pregunta, en el marco de qué sale este libro, se da. Y bueno, yo luego escribo también por qué estas 9 personas y no el 1,000,000 y pico de personas con discapacidad que hay en el país. ¿Por qué estas 9 y no todas esas personas? También cómo surgió esa historia también de enlazar la realidad de la calle que usted ve desde la ventana, eso también impacta mucho. Desde la narrativa corporativa, impacta mucho. Eso fue así. Y que APAP, la marca de APAP estuviera behind the scenes, o sea, que los protagonistas fueron las personas. O sea, esto no es no te vendo la marca de manera tan explícita, ¿verdad? No, la marca está detrás. Mildred, lamento de verdad que el tiempo sea nuestro verdugo. No, yo te dije. Tú me escoleaste, yo te dije, si tú me pones a hablar, yo no me voy a callar. O sea que... Le voy a pedir que en un minuto no que me resuma, pero me diga cómo se siente usted luego de ver como que este sueño ya no es un sueño, sino una realidad. Para cerrar y poder, porque ya tengo el tiempo en mi contra, pero me gustaría, ¿cómo usted ve que eso que fue un sueño ahora es una realidad y cómo lo interpreta desde su historia y desde lo que han logrado desde acá? Es eso, tú lo has resumido, es un sueño hecho realidad. Y ese sueño hecho realidad debo darle el crédito a mi equipo, a todo mi equipo que trabajó de la mano conmigo desde el día 1, que engavetábamos el proyecto por X o por Y y luego trabajábamos en él como el primer día. Jamie, Ivana, Víctor, Almonte, todo mi equipo de los fotógrafos y Liana, Giovanna en la parte de diseño. Es un sueño de realidad, es como cuando tú ves un hijo nacer. Desde mi visión de madre, también que soy madre, es un embarazo de 9 meses, en este caso duró 4 años el embarazo, pero ahí está, y está saludable. Es como un hijo que tú esperas que sea útil a la sociedad, que impacte y que se revierta a favor de las personas que están ahí con sus historias, pero también de las muchísimas otras personas con discapacidad que no aparecen en el libro y que merecen de verdad una
sociedad más inclusiva, más abierta, más humana. Ahí está. Okay. Pues Mildred, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Tony. Gracias a ti. Okay. Gracias a ti, de verdad. Bye, igual. Buenas noches.